Muy buenas tardes, nuestro programa comenzará en unos momentos. Muy buenas tardes, nuestro programa comenzará en unos momentos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Advocacy Anywhere, la plataforma digital de AJC que permite el acercamiento al activismo efectivo y acceso global de AJC desde donde te encuentres. En esta sesión nos acompañan tres distinguidos panelistas. Desde Argentina, Sergio Berenstein, consultor y presidente de Berenstein.com. Desde Brasil, Sergio Fausto, director general de la Fundación Fernando Enrique Cardoso. Y desde México, Luis Rubio, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. La conversación será moderada por Juan Dircie, vicedirector del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos del HAC. Después de escuchar de nuestros panelistas, procederemos a tomar preguntas del público. Sus preguntas pueden ser enviadas vía email a questions@ajc.org o también pueden utilizar la función de preguntas y respuestas del chat de Zoom. Juan y distinguidos panelistas, adelante por favor, tienen la palabra. Gracias Daniela, buenas tardes a todos, buenas noches a los que nos miran también desde más lejos. Y es un gusto abrir este primer Zoom en español del HAC, dirigido hacia los hispanoparlantes tanto en Estados Unidos como en el continente americano y en Europa y hasta en Israel. Estamos conectados con cientos de personas en este momento que nos miran desde todo el mundo. Y tenemos un panel de lujo, realmente, así que vamos a empezar un poco la conversación. Y la convocatoria fue que nos ayuden a pensar un poco el momento después. ¿Qué pasa una vez que la pandemia estaría de alguna forma superada? ¿Cómo nos imaginamos el futuro que puede haber en cada uno de los países de la región y en la región? Voy a invitar entonces a que la primera pregunta sea un poco un análisis de dónde nos encontrábamos el día que estalla la pandemia. ¿Cuáles eran los desafíos y los retos más importantes en cada uno de sus países de las regiones y en la región cuando comienza la crisis? Y les voy a pedir que seamos breves y nos concentremos en dos desafíos, con dos retos principales al momento de estallar la pandemia. Vamos a empezar con Luis Rubio desde México, por favor. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Pues la economía mexicana ya venía mal desde el año, de hecho, 2016. En buena razón porque el presidente Trump había desafiado en su campaña todos los instrumentos institucionales con que México contaba para poder lograr su desarrollo, esencialmente una garantía a través del Tratado de Libre Comercio norteamericano de que hubiera suficiente inversión y esto tuviera garantías legales. Y después de Trump vino López Obrador, que también se dedicó a desafiar algunos de los fundamentos de la confianza empresarial que había en el país. Por lo tanto, no ha habido inversión en prácticamente 4 años en el país, y esto, inversión privada, y eso lo que se ha traducido es una tasa de crecimiento muy baja. Por primera vez estábamos en recesión al principio de este año, cuando inició la pandemia. Entonces, tenemos una situación en la que la economía iba mal y en la que el gobierno está tratando de desafiar todos los vectores de estabilidad, de tranquilidad y de eficiencia. Y por lo tanto, también ha respondido a la propia pandemia o al problema de la pandemia que se venía a venir desde China de una manera inusitada, y es simplemente decidiendo que no le iba a afectar a México y por lo tanto no había nada que hacer. Lo dejo ahí, sí, después ya sigo con otras preguntas. Perfecto, gracias Luis. Pasamos a San Pablo. Sergio, ¿en qué momento político y socioeconómico encuentra esta pandemia Brasil? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar con vosotros acá. La pandemia nos alcanzó en el medio de una muy lenta recuperación de la economía. Tuvimos la más profunda y larga recesión de la economía brasileña entre los años 2014 y 2016-17. Y veníamos poco a poco recuperando muy lentamente el crecimiento, manteniendo una tasa de desempleo muy alta, ¿no? Por encima de 10% de la población económicamente activa, alrededor de 12-11%, con un mercado laboral con una larguísima franja de trabajadores informales. Es decir,
La pandemia nos alcanzó en una posición de relativa debilidad y además con un país muy dividido políticamente, con un presidente de la República que desde su elección y después de su investidura ha apostado todo el tiempo en una política de antagonismo con el Congreso, con la Suprema Corte, con los gobernadores. En resumen, nos alcanzó en una posición de fragilidad económica relativa y en una posición política de una profunda división al interior del país. Perfecto. Sergio Berenstein en Buenos Aires. Gracias por tenerme en este panel. La economía argentina, como ustedes saben, ya venía atravesando una crisis muy severa desde abril del año 2018, razón por la cual estuvimos obligados a recurrir a la ayuda del Fondo Monetario. El peso argentino se debilitó de una manera espectacular. Imagínense que el valor del peso se multiplicó por 6 en apenas 2 años. De forma tal que estamos respecto del dólar, por supuesto. Esto se da en un contexto que es bastante singular. Desde el año 2012, la economía argentina estaba estancada. Es decir, tenemos un estancamiento muy profundo y una recesión también en los últimos 2 años. Y en los últimos 70 años la Argentina viene experimentando una reversión del desarrollo. Es decir, hay una crisis de largo plazo, una crisis de mediano plazo y una de corto plazo. Con lo cual esta pandemia nos encuentra económicamente realmente en una situación enormemente complicada, a punto de entrar en el 9º default en la historia argentina. Esto lo sabremos seguramente este viernes si no hay una postergación. El contraste es en lo político, porque hemos logrado algo no menor. En el año 2015 tuvimos una transición, una alternancia al poder entre un régimen populista con características autoritarias y un gobierno de tinte de centro-derecha. 4 años después tuvimos otra alternancia sin ningún tipo de problemas, con el retorno de esta coalición con base populista, pero con componentes más moderados. Y la Argentina transitó todo esto, la verdad, sin grandes eventos, lo cual para la historia de este país, que es tan inestable desde el punto de vista político e institucional, no es un dato menor. El presidente Fernández es el jefe de una coalición muy plural, muy amplia, y en realidad la socia mayoritaria de esa coalición es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por lo cual su liderazgo está siempre cuestionado por quien en la práctica constituye aún la figura política más relevante del país. Finalmente, el expresidente Macri, a partir del momento que dejó su mandato, el 10 de diciembre del año pasado, prácticamente desapareció de la opinión pública, desapareció de la política, se diluyó como líder y la pandemia lo ha postergado aún todavía mucho más. Perfecto, gracias Sergio. Volvemos a Luis, entonces, ya estalló la pandemia, ya sabemos el escenario donde estamos parados en cada país. Vamos a ver entonces, una vez que estalla, cuáles son los desafíos, los retos que cada uno de los gobiernos debe tomar y cuáles son las consecuencias también de estas medidas en cada país. Bueno, primero que nada, el gobierno en México intentó la línea de que a México no le afectaría, que no tendría ninguna consecuencia y por lo tanto que no debía hacerse prácticamente nada. Esto estuvo apoyado por el subsecretario de Salud, que es quien está siendo responsable y es el vocero principal en materias de la pandemia. Su línea era: vamos a evitar que se afecte la economía y este es un problema exclusivamente de los ricos y por lo tanto no debemos hacer nada distinto. Esto fue durante todo el mes de marzo prácticamente y sin embargo para entonces ya la mitad de la sociedad mexicana ya estaba enclaustrada en su casa, pero la otra mitad estaba en las calles. Y por supuesto la parte que podía permitírselo económicamente es la que estaba en sus casas cuidándose y la otra, la que tenía que estar trabajando, es la que estaba en las calles. Fotos del metro, por ejemplo, mostraban cómo había cientos o miles de personas apiladas en las puertas de las estaciones o dentro de los carros, con lo cual obviamente se permitía o se podía ver aumentado el riesgo para todos los que estaban allá adentro. En el curso del mes de marzo, las cosas fueron cambiando y finalmente en abril el gobierno ya decidió que había que tomar medidas, pero hasta la fecha se han tomado medidas
que han sido mucho más ligadas a los estados, algo que en México había sido inusual en un país donde el presidencialismo ha sido históricamente la figura más importante. Entonces, hay varios estados que han tomado medidas muy severas, otros que han sido extraordinariamente laxas. El resumen importante es que no se han hecho prácticamente ninguna pruebas como se están haciendo en otros países. México es con mucho el país que de todos los relevantes que ha tenido menos pruebas y por lo tanto no sabemos exactamente el tamaño de la crisis. Estamos entrando en el momento en el que va a llegar a su punto más alto de contagios en estos días. Se estima que la próxima semana será el punto más alto, pero yo me temo que este es el punto más alto de la primera etapa, porque esto es de aquellos que se enfermaron originalmente, muchos de los cuales son personas que viajaban fuera y que es lo que explica el comentario de que se trataba de los ricos. Pero ahora va a empezar a afectar a los que viven en las zonas populares y los números me imagino que van a ser mucho más grandes y eso ocurrirá en las próximas 2 o 3 semanas seguramente. Entonces ya están saturados los hospitales en algunos lugares, pero se empezarán a liberar las camas, sobre todo de terapia intensiva en los próximos, yo creo, 10 o 15 días, pero después comenzará la siguiente etapa que es la más peligrosa en números. Entonces realmente no sabemos, los números en este momento están como en 16,000 y ha habido muertes del orden de 1,500, 1,600, pero me imagino que los números van a ser muchísimo más grandes eventualmente. Gracias Luis. Sergio Fausto. Bueno, hay que tener en cuenta que Brasil tiene un sistema federal, ¿no? Muy descentralizado, con un grado de autonomía importante de los gobiernos de las provincias y de los gobiernos locales. Esto generó respuestas de tipo distinto a la pandemia. La mayoría de los gobernadores y de los alcaldes de las principales ciudades que fueron las más afectadas en la primera ola de la pandemia, adoptaron medidas acordes con la Organización Mundial de Salud, ¿no? El gobierno federal se dividió, una cosa de una esquizofrenia política increíble, porque parte del gobierno reaccionó de manera, uno pudiera decir, racional, en términos de qué medidas sanitarias adoptar, en línea también con la Organización Mundial de Salud, en cooperación con gobernadores, alcaldes también, y también desde el punto de vista económico, con un paquete de gastos públicos para contrarrestar el efecto contraccionista de la pandemia. Pero el presidente de la República se fue totalmente por otro lado, ¿no? Y no solamente en términos retóricos, pero también adoptando medidas para relajar las restricciones adoptadas por los gobernadores y los alcaldes. Hubo ahí una intervención importante de la Suprema Corte garantizando que los gobernadores y los alcaldes tenían la autonomía necesaria como para adoptar las medidas de restricciones que habían adoptado. Esto generó, en resumen, la sobreposición de 3 crisis: una crisis sanitaria, una crisis socioeconómica y una crisis política, una crisis institucional en ciernes. Y en esto estamos, y me temo que las 3 crisis se estén agravando. Solo para darles un dato, Brasil tiene el doble de la población de México, pero acá ya tenemos por encima de 70,000 casos identificados de la COVID-19, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hay mucha subnotificación, es decir, hay mucho más casos y la pandemia ahora está afectando las capas más pobres de la población, que viven en grandes concentraciones urbanas, en las metrópolis brasileñas, que abrigan 1/3 de la población del país. O sea, el panorama no es un panorama fácil en el país. Gracias, Sergio. Vamos entonces a Sergio Bernstein desde la capital del mundo para ver cómo Argentina respondió. Bueno, curiosamente tengo que reconocer que ante mi sorpresa, de los 3 países que estamos aquí analizando, la verdad que la respuesta del gobierno argentino
en mi opinión, fue la más responsable, la más adecuada. Tempranamente se tomaron medidas muy severas. Es cierto que allá por enero de este año, cuando empezaban los primeros, la primera información respecto del coronavirus, la respuesta del ministro de Salud fue que no iba a llegar a la Argentina, que estábamos en verano, que era muy lejos y cosas por el estilo. Y es un sanitarista de mucha experiencia. Pero tan pronto cuanto esto efectivamente se convirtió en un problema serio, el gobierno argentino reaccionó de forma muy temprana. Y aquí hay que reconocer el liderazgo del presidente Fernández, que conformó un núcleo de epidemiólogos, especialistas en salud pública, que la verdad se ha convertido en un auxiliar fundamental en toda la política sanitaria. Esta manera, esta especie de comunidad epistémica, este grupo de profesionales que le dan valor y jerarquía y legitimidad a las decisiones del Poder Ejecutivo, la verdad que es algo muy innovador. En la Argentina no tenemos experiencia en ese sentido. Acá no hay un consejo de economistas o de especialistas que asesoran al presidente en áreas específicas de política pública. Y bueno, a partir de ese momento se han dictado cuarentenas, a partir de mediados de marzo, muy rigurosas. En todo el país, los gobernadores han acompañado, a pesar de que es un país federal también, e incluso los líderes municipales, en su gran mayoría, a pesar de que hay ciudades donde no hay ningún caso registrado de coronavirus, la verdad que siguen manteniendo políticas restrictivas. El lado bueno entonces es que en términos de salud pública, la verdad que la experiencia argentina es muy, muy exitosa. Pero por supuesto ha tenido consecuencias económicas realmente muy duras. La pérdida de valor, de crecimiento, es aproximadamente 1 punto del producto anual por semana de cuarentena. Es decir, estamos cayendo a un nivel de 4% mensual, con lo cual las consecuencias que estamos viendo son realmente muy, 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 muy duras, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, también en los sectores más pobres de la población, la economía informal, los profesionales independientes. La verdad que por las dificultades fiscales que tiene la Argentina, el gobierno no tiene recursos para auxiliar, como ocurre en otras partes del mundo, sobre todo en Europa, al sector privado. Hay un poquito de ayuda que no alcanza, con lo cual las consecuencias en materia, sobre todo de desempleo, cierre de empresas, ya están siendo muy significativas. Así que lo bueno fue la política de salud, lo malo naturalmente las consecuencias económicas, las consecuencias sociales y potencialmente las políticas, que cuando la crisis efectivamente económica sea mucho más recibida por la población, puede llegar naturalmente a impactar, no solamente en el gobierno, sino también en el conjunto del sistema político. Perfecto, y vamos hacia eso justamente. Analizamos el escenario anterior, la respuesta y el impacto durante la crisis, que como ustedes bien dijeron, todavía sigue y está lejos de acabarse en la mayoría de los países de la región. Vamos al día después. ¿Sí? ¿Qué tendencias identifican ustedes o pueden pensar que puedan sucederse una vez que se acabe la crisis sanitaria? ¿Cómo puede afectar esta crisis sanitaria a nivel político y económico la región? Luis Rubio. Bueno, la primera es exactamente como Sergio decía, en Argentina no es diferente en México. La caída del producto es enorme, en gran medida porque pues, ha desaparecido la demanda para una cantidad enorme de bienes y por lo tanto se ha contraído la oferta dramáticamente en todos los ámbitos. El único en el que todavía hay una esperanza es el de la exportación, que en algunas partes ha seguido funcionando, aunque es desigual según el lugar y el estado y el tipo de actividad específica. Los americanos presionando mucho para que se reabra todo lo que tiene que ver con cadenas productivas vinculadas y estructuradas con Estados Unidos y Canadá. Pero el primer efecto, desde luego, es la caída de la actividad económica, que estimamos también que va a ser como de un 1% semanal y hay quien llega a tener una caída para todo el año de aproximadamente 9%. JP Morgan, ese es el número que publicó esta semana. Los más benignos están solamente 1 o 2 puntos arriba, así que no es una diferencia muy grande. La gran pregunta en términos económicos es cuál va a ser o cómo puede ser la recuperación eventual. La discusión en Estados Unidos es si es una V, es decir, que hay una caída rápida, pero también una subida rápida. Una U, que quiere decir que hay una caída rápida y después un tiempo y vuelve a haber una subida rápida. O una L,
queriendo decir que se atora y se queda la economía ahí. Yo me temo que en México vamos a ver mucho más cerca de una L que de cualquier otra cosa, porque no hay ningún incentivo para que la economía crezca. Las estimaciones más optimistas son que la economía decrecería como 8 o 9% este año y que crecería como 2 o 3% el año que viene. Es decir, que al final del año que viene estaríamos, en el mejor de los casos, en -5, -6% de lo que estábamos al final de 2019. Y esto, por supuesto, que va a tener consecuencias políticas. Tenemos elecciones muy importantes a mediados del año que viene, en junio de 2021. Todo el Congreso se va a renovar y 15 gubernaturas se van a renovar. Y esto abre la oportunidad para que la enorme presencia que hoy en día tiene el partido del presidente se disminuya, y entonces todo el mundo que se opone al partido del presidente llamado Morena está intentando construir la posibilidad de que gane la mayoría, una coalición implícita, no explícita, de la oposición, con lo cual la agenda legislativa del presidente se vería obviamente muy mermada. Y finalmente tenemos un presidente muy peculiar en México porque es extremadamente fuerte políticamente por el apoyo que tiene y por su habilidad y capacidad y por la capacidad de intimidación que tiene de todos los actores políticos, pero tiene una estructura de partido muy débil en la sociedad. Y en ese sentido es absolutamente contrario y contrastante con el peronismo en Argentina. El priismo en México tenía una presencia similar o del mismo estilo que el peronismo, pero no es así, no es el caso con Morena hoy en día. Y la consecuencia de esto es que vamos a tener, si las cosas caminan como yo anticipo, tendremos un impacto fuerte en el lado político que no va a modificar la presidencia, pero sí va a modificar la capacidad de daño de la presidencia. Pero de cualquier manera estamos viendo a 2 o 3 años difíciles hasta la próxima elección presidencial. Perfecto, gracias Luis. Vamos a Brasil. El día después, Sergio Fausto. El día después me temo que serán días muy difíciles. Coincido con Luis Rubio, en el caso de Brasil también, mi expectativa es de una recuperación en L muy lenta, con una pérdida de confianza brutal, interna y externa. Y esto nos va a complicar la vida, porque vamos a salir con una relación deuda-PBI mucho más alta. Hoy tenemos una deuda como proporción del PBI de 75%. Recién logramos estabilizarla, ¿no? Con la expansión de los gastos públicos, necesaria expansión, y con la caída del PBI, que debe alcanzar algo bueno, hay mucha discusión acá, pero por lo menos 5-6% de caída del PBI este año. La relación se va a ampliar mucho, 90%. Esto va a replantear el tema de la sostenibilidad fiscal, de la solvencia del Estado brasileño. Un tema mayor y un tema que requerirá de mucho capital político para ser enfrentado. Y el gobierno se está desgastando brutalmente, perdiendo capital político, ¿no? Y una sociedad que se va a debilitar mucho, con mucho más desempleo, con mucho más bronca social y un sistema político que está desanclado, ¿no? Tenemos un presidente de la República que ni siquiera tiene un partido. AMLO por lo menos tiene un partido, ¿no? Tiene mayoría formal, por lo menos en el Congreso. Bolsonaro, para nada, ¿no? Entonces me temo que vamos a vivir una situación de gran incertidumbre, de pérdida fuerte de confianza, de recuperación muy lenta y por lo tanto un riesgo de quedarnos atrapados en un círculo vicioso que va a costar muchísimo al país. Gracias, Sergio Fausto. Buenos Aires, Sergio Bernstein. Parto de la hipótesis de que el día después es relativamente pronto, de que no vamos a una segunda ola de pandemia, de que esto no se posterga. Tal vez convivamos con la pandemia, pero no vamos a seguir con medidas restrictivas tan singulares y tan intensas como la que tuvimos hasta ahora en términos de cuarentena, ¿no? Con esa hipótesis relativamente optimista, de todas maneras veo un escenario realmente pesimista para la Argentina. Imaginen que entramos a esta pandemia con una inflación de arriba del 50%
y como la Argentina no tiene política fiscal, porque ya está con un déficit muy importante, primario, importante, imagínense con los intereses de la deuda, claramente todo el gasto público se financia con la emisión monetaria, con lo cual la inflación va a ser una de las grandes cuestiones a resolver tan pronto cuando pase la prioridad estrictamente sanitaria. Al mismo tiempo, la Argentina veremos si logra o no evitar un nuevo default. Por supuesto que la recuperación de la situación económica sería muchísimo más compleja en caso de entrar en default. Por supuesto puede haber alguna situación intermedia de postergaciones, de una negociación más trabada, más larga, pero de todas formas este es el otro elemento crucial para entender la complejidad de la situación económica que de por sí se presenta efectivamente muy complicada. En lo político aparecen tres grandes interrogantes. El primero, muy importante, ustedes marcaban, Bolsonaro no tenía partido, Morena es un partido nuevo, sin una presencia en la sociedad como tuvo históricamente el PRI. En Argentina, el Frente de Todos tiene 16 partidos, o sea, es enormemente fragmentada la coalición de gobierno, todavía no ha adquirido un funcionamiento interno relativamente lógico, hubo un sistema de repartición de cargos públicos como para mantener incentivos selectivos de pertenecer a la coalición, y esto está dificultando mucho la gestión del gobierno. Es un gobierno con enormes dificultades para llevar adelante una agenda. Esto ocurría antes de la pandemia y también uno nota situaciones muy complejas en la pandemia, con por supuesto escándalos de corrupción, pero básicamente con una enorme ineficiencia de un aparato estatal que es realmente muy grande. Cuando más lo necesitamos, más falla. Y aquí creo que este es un tema que probablemente también ocurra en Brasil y en México. Es crucial hacia adelante fortalecer el aparato estatal, porque efectivamente es un instrumento de desarrollo que no tenemos y que en este momento necesitamos muchísimo. La segunda cuestión tiene que ver con este vínculo tan singular entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Dentro de esta coalición tan compleja, ellos dos son el eje de poder más significativo. Alberto Fernández es un político inteligente, sagaz, muy experimentado, pero Cristina tiene un proyecto político personal, no para volver ella al poder, pero sí para que su hijo sea el próximo presidente en apenas 3 años. Y esto va a generar, ya está generando disrupciones y va a generar más conflictos seguramente en el corto plazo, porque Cristina trata de capturar agencias del Estado para desplegar este proyecto político de poder que favorece a su hijo. Por supuesto que otro elemento crucial en todo esto tiene que ver con los escándalos de corrupción que caracterizaron al gobierno de Cristina. Parte del acuerdo político implicaba solucionar las cuestiones de la corrupción con presiones a los jueces, que han sido efectivas, lamentablemente, pero que, bueno, esto significa obviamente siempre una amenaza de retorno de las investigaciones y de ruptura de ese vínculo. Y la tercera interrogante es qué va a pasar con la oposición. Hasta ahora los líderes de oposición más importantes están cercanos al presidente porque gestionan provincias relevantes, en particular la ciudad de Buenos Aires, donde el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en la práctica se convirtió en el candidato presidencial para disputar el poder al peronismo. Aquí la clave va a ser si se rompe o no la coalición Frente de Todos. Si hay una fuga de sectores moderados que rompen precisamente por la influencia de Cristina y su vocación de que su hijo gane la presidencia, ahí la oposición, con sectores moderados del peronismo y votantes independientes, tienen chance potencialmente de volver a ser competitivos en materia electoral. Esto sabremos un adelanto, las elecciones de mitad de mandato del año próximo serán en octubre y tendremos probablemente la posibilidad de testear hasta qué punto esta especie de dos grandes coaliciones, una especie de bipartidismo imperfecto, le va a dar un orden político con alternancias en el poder de forma relativamente regular. Excelente, gracias a los tres por este primer análisis. Y parece un panel, o es un panel de hombres, pero la que maneja todos los hilos atrás de esto es Daniela, así que vamos a invitar a Daniela, la voz de la conciencia en esta llamada, a que empiece por favor a compartir las preguntas de la audiencia para cada uno de ustedes y poder respondiéndolas. Así que Daniela, por favor. Gracias, Juan, y gracias a nuestros panelistas.
Queremos recordarle al público que pueden hacer sus preguntas vía email a questions@ajc.org o usando la función de preguntas y respuestas del chat de Zoom. La primera pregunta llega de Dina Sigolban, directora del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos del LHC. Dina quiere saber si ha habido presencia de teorías conspiratorias en la región y en este sentido, si han detectado ataques contra minorías como la judía, asiática y otras. Cualquiera de los panelistas. Yo no he detectado una culpabilidad o un intento de culpar a nadie en particular, pero sí hay siempre un elemento así soterrado por abajo de que los que viajan, de que los que trajeron esto son los extranjeros, son los que no son locales, son los que no son nacionales. No he visto algo específicamente antisemita, pero sí hay una pequeña sugerencia ahí de que podría estar asociado a ello. En el caso de Brasil, Bolsonaro tiene la costumbre de mimetizar a Trump. Entonces, él y su canciller, que es un diplomático raro, ¿no? Porque él es un creyente en teorías conspiratorias. China está por detrás de todo. China conduce un proyecto cultural, político, de reimplantación del comunismo a nivel mundial. China es el liderazgo del globalismo marxista, esta criatura medio fantasiosa que la extrema derecha, no solamente en Brasil, pero en otras partes del mundo, maneja como para poner miedo en la gente, ¿no? Y Bolsonaro ha un poco dado amplificación a este tipo de retórica, pero Trump ha sido en las últimas semanas tan negativo en relación a Brasil, ¿no? Sugiriendo que los vuelos desde Brasil debieran ser interrumpidos porque Brasil perdió el control, segundo Trump, de la pandemia, y también el episodio en el cual Estados Unidos supuestamente logró capturar equipos médicos que venían a Brasil y que fueran al final a Estados Unidos. Esto complicó al nivel de la opinión pública esta teoría de que los chinos son los culpables y los americanos son nuestros aliados, ¿no? Pero fue un intento inicial, una narrativa inicial del gobierno que perdió alas. ¿Tienen algo para agregar? En el caso argentino, ustedes saben que el gobierno del presidente Fernández se siente bastante cercano a China en materia de política exterior, con lo cual no hubo ningún tipo de sugerencia, ni se alimentaron teorías conspirativas de esa naturaleza. La verdad que por el contrario, de hecho hubo bastante cooperación del gobierno chino con insumos sanitarios importantísimos. Toda la hipótesis de achatar la curva requería la importación de insumos, sobre todo los respiradores, los ventilators, ¿no? Y la verdad que el gobierno chino estuvo muy generoso con la Argentina en ese contexto. Con lo cual, la verdad que lejos de haber una actitud conspirativa, hubo un acercamiento. Y tampoco noté ningún tipo de hipótesis que pudiese sugerir una cuestión de antisemitismo, si bien es cierto, como ocurrió en México, que al comienzo de la pandemia se responsabilizaba a los ricos, a los que viajaban, de ser los responsables de traer el virus a esta parte del continente. Fausto levantó la mano. No me olvidé mencionar el discurso en el cual el canciller brasileño comparó la situación de la cuarentena en Brasil a la situación de los campos de exterminio bajo el régimen nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto acertadamente generó una reacción importante
de la comunidad, en particular una nota de AJC muy oportuna y muy contundente. Quiero comentar al respecto que hubo un artículo publicado el día de hoy en The Times of Israel donde hay una respuesta del canciller brasilero tratando de aclarar cómo surgió ese tema. Los invito a leerlos también para escuchar su respuesta a por qué se realizó este comentario y según es la mala interpretación que se dio. Y te lo traigo a colación, Sergio, porque vos lo trajiste. Daniela, vamos a otra pregunta. Gracias, Juan. Siguiendo con el mismo tema, Marcelo de Uruguay quiere saber cómo se ha articulado en Latinoamérica durante la pandemia la confrontación entre Estados Unidos y China por el liderazgo regional y global, y qué cambios experimenta la región en su relación con ambos países. Luis. Bueno, en China en general ha tenido con México mucha menos relación económica que lo que tiene con el sur del continente. China ve a México en términos geopolíticos y por lo tanto es una relación de triángulo con Estados Unidos, China y México. Y si bien el gobierno actual mexicano tendría interés de tener una relación más cercana con China y ha hecho, de hecho el presidente va a ir a China en un par de meses, esto no va a tener la profundidad, ni puede tener la profundidad que tiene en otros lugares del continente, simplemente porque la relación con Estados Unidos es tan estrecha, tan cercana, las economías están tan entremezcladas e integradas, que es muy difícil que China tenga una gran participación. Hay algunos proyectos específicos, sobre todo de infraestructura, en que China quiere participar y no es difícil que vayan a prosperar, sobre todo un tren rápido en el istmo de Tehuantepec que uniría al Golfo de México con el Océano Pacífico. Pero fuera de eso, China va a ser, por mucho tiempo, yo creo, bastante más limitada su relación con México de lo que es con Brasil o en Argentina. Bueno, en el caso de Brasil, es el principal trade partner de Brasil. Ya lleva tiempo en esta posición China, ¿no? El gobierno brasileño es sumamente dividido en relación a China. El ala más ideológico del gobierno y que tiene una influencia muy fuerte sobre el presidente es muy anti-China, ¿no? Y muy proclive a alinearse automáticamente con Estados Unidos. Pero esto genera mucha oposición en sectores fuertes de la sociedad brasileña, sea en el sector privado, sobre todo los sectores exportadores de alimentos, ¿no? Que exportan básicamente para China, también siderúrgicos, y en la corporación militar, que tiene una visión distinta, la visión de que Brasil tiene que establecer relaciones pragmáticas con las dos principales potencias del mundo en la actualidad, que ha sido siempre la tradición de la diplomacia brasileña. Yo creo que la posición de alineamiento automático a Estados Unidos perdió fuerza porque no resultó. Uno puede legítimamente preguntar qué logró Brasil en el medio de la pandemia con una posición de casi subserviencia en relación a Trump. Trump jugó el juego de una superpotencia que America First, unilateralismo puro y duro. Brasil no logró apoyo, ¿no? Creo que en este sentido debe ganar terreno la posición de los que tienen una visión más pragmática de la relación de Brasil con las dos principales potencias del mundo hoy día. Gracias, Sergio. Quiero volver un segundo a Luis sobre el tema de Estados Unidos. ¿Cuál es la percepción en México respecto al liderazgo? Que algunos hablan de la ausencia quizá de Estados Unidos en medio de esta crisis. Bueno, en México la presencia de Estados Unidos es enorme y permanente. México ha sido uno de los instrumentos de la campaña del presidente Trump, atacando temas mexicanos desde las exportaciones hasta la migración, hasta las drogas, la inseguridad, la violencia en México. Entonces, todos estos temas son muy presentes y México es un tema muy presente. México se volvió desde el Tratado de Libre Comercio en 1994 en un tema de política interna en Estados Unidos. Entonces, esto no es ninguna novedad.
y la relación entre los dos países es enorme, es la frontera donde más cruces de personas hay cada día. Entonces, estos elementos lo hacen muy diferente de lo que ocurre con otras naciones. Sería más parecido quizá pensar entre Brasil y Argentina como una frontera en algún momento dado, como lo que ocurre en México. Solamente en términos económicos, comerciales, solamente Canadá ha tenido mayor relación, y esto es hasta hace muy poco. México ya es el principal socio comercial de Estados Unidos. Por lo menos ha sido en los últimos, no sé, 6 u 8 meses en que China disminuyó en importancia. ¿Y cómo se percibe en el caso puntual de la respuesta a la crisis la evolución en Estados Unidos? O sea, ¿cómo se percibe en México la respuesta a Estados Unidos y qué influencia tiene o no tuvo Estados Unidos sobre la respuesta que México tuvo a la crisis? Bueno, en alguna medida fue similar al principio, aunque el poder de los gobernadores en Estados Unidos es mucho mayor del que tienen en México. Hay un intento de varios gobernadores en México de ser mucho más duros en términos de la pandemia, sobre todo los que están en el norte, cerca de la frontera con Estados Unidos. Muchos de ellos, viendo que no hay transferencias fiscales hacia sus estados, han amenazado con romper lo que se llama el pacto fiscal, el pacto federal, que implicaría que ya no transferirían dinero hacia la federación. Yo creo que ese es un tema que no va a cuajar en el corto plazo, pero de cualquier manera nos indica una de las derivaciones de todo esto. Respecto a Estados Unidos, ha sido muy parecida a la respuesta inicial, que es que el gobierno no quería hacer nada y quería privilegiar nada más la economía, porque los dos se enfrentan a una elección cerca, mucho más cerca a Trump de lo que enfrenta López Obrador. Trump tiene en noviembre su potencial reelección. Y como decía yo antes, López Obrador tiene la intermedia en junio del año que viene. Pero los dos han estado buscando privilegiar la economía porque les preocupa que una situación económica negativa se vaya a traducir en un voto negativo para ellos. En ese sentido han sido muy parecida la respuesta, pero no porque se hayan comunicado, sino simple y sencillamente porque siguieron lógicas muy similares. Gracias, Luis. Sergio, bueno, así vamos a tu respuesta a esta pregunta sobre la confrontación Estados Unidos-China, cómo se percibió, cómo se percibe en Argentina y cómo se va a percibir en el futuro. Como señalé antes, para el gobierno argentino, China es naturalmente un poder fundamental por las relaciones, sobre todo comerciales, también por cierta simpatía político-ideológica. Lo contrario, naturalmente, ocurre con el caso de Donald Trump. Imagínense que para la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya era un problema los demócratas, ya se llevaban mal con Obama, imagínense ahora con Donald Trump, ¿verdad? Así que ahí hay una pelea ideológica que solamente se modera por el hecho de que la Argentina necesita el apoyo de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional y eventualmente en parte de la reestructuración de la deuda, ¿no? Ahora justamente lo que está por entrar en default es la parte de la deuda con legislación extranjera, que particularmente es importante en la jurisdicción de Nueva York. Por lo cual ahí siempre hay problemas vinculados sobre todo a la dependencia de la Argentina en el financiamiento externo y, insisto, con la cuestión del Fondo Monetario. Dicho esto, la verdad que el rol de los Estados Unidos en la Argentina ya viene empalideciendo mucho desde que Alberto Fernández llegó a la presidencia, porque la verdad que Obama al comienzo, pero sobre todo Donald Trump, fue extremadamente generoso con Mauricio Macri. De hecho, el paquete de ayuda que recibió la Argentina por parte del Fondo Monetario hubiese sido imposible sin el contundente apoyo de la administración republicana a Macri. Macri y Trump se conocen desde la década del 90 por una cuestión de negocios, habían mantenido un vínculo y a pesar de la cercanía de Macri con la administración demócrata, la verdad que el apoyo de Trump fue extremadamente importante. En ese sentido, por supuesto que Alberto Fernández también se diferencia de Macri y busca mayor distancia respecto de Donald Trump. Se acercó mucho al Papa Francisco, a líderes europeos como el presidente del gobierno Sánchez de España, también Emmanuel Macron. Busca europeizar su política exterior y su sistema de alianzas, alejándose de los Estados Unidos. Con lo cual acá hay un sesgo, digamos, hacia Europa y hacia Asia, y claramente menor presencia de los Estados Unidos en el país. Finalmente,
La Argentina sí ha tenido una política muy controversial respecto al Mercosur. Esto es algo para nuestro vecindario, pero es representativo de la visión proteccionista y nacionalista bastante anacrónica que tiene un segmento del gobierno. No el presidente Fernández, pero sí un segmento de su administración que realmente busca de alguna manera fortalecer las típicas industrias proteccionistas que en un contexto como este, con tanta necesidad de generar empleo, ciertamente tiene apoyo en el sindicalismo, en un sector del empresariado que no se ha reconvertido y no ha crecido hacia afuera las exportaciones, con lo cual hay ideológicamente un magma bastante singular, con ideas que ya tienen 60 años, que están experimentando un revival bastante significativo en los últimos días o semanas. Gracias, Daniela. Gracias. También le queremos recordar a nuestra audiencia de que AJC es una organización no partidista. Con la última pregunta del público y después regresamos contigo, Juan. Carolina de España quiere saber, sabemos que en Israel existe varios esfuerzos importantes de desarrollo de vacunas para combatir el coronavirus. ¿Este tema ha estado presente en los medios de comunicación de la región? Y bueno, no hay tema más discutido que el que hubiera una medicina primero y una vacuna después, porque finalmente en el momento en que eso ocurra, en ese momento todo cambia. Toda la naturaleza de la dinámica económica actual se transformaría en el instante en el que hubiera una cura, porque todos podríamos salir a la calle y dedicarnos a las actividades económicas normales. Entonces, este es el gran tema que todo el mundo tiene en la cabeza, pero en este momento nada más está en la cabeza porque no es posible implementarlo en la práctica. Pero puntualmente el desarrollo que hay dentro en Israel. En todos lados se discute, Claro. Sergio Fausto. Es lo mismo, llama mucha atención de una parte de la opinión pública, ¿no? Somos pequeña parte de la opinión pública que acompaña a diario las noticias sobre las vacunas. Se destacan tres posibilidades, tres rutas, ¿no? Oxford en Reino Unido, Israel y Estados Unidos. Sí, o sea, Israel tiene un destaque importante en este campo, en la prensa brasileña, en una discusión al nivel de una opinión pública, yo diría, más ilustrada. Obviamente no es un tema de la gente, ¿no? Perfecto. Sergio Bernstein. Acá se sigue mucho la política israelí. De hecho, el primer viaje al exterior del presidente Fernández fue, curiosamente, a Israel, ¿no? Y yo creo que hay también otro elemento para tener en cuenta, y es que un segmento de la comunidad científica argentina muy calificada está involucrada, como ocurre en todos nuestros países, en alguna investigación vinculada al coronavirus. Y están recibiendo muchos fondos, algunos del Estado argentino, otros de donantes extranjeros, como parte de estos esfuerzos de investigación. Con lo cual, como se ha revalidado la ciencia, se ha revalidado el rol de la comunidad científica asociada a la decisión de política pública, de pronto el ejemplo israelí con la explosión de las empresas de tecnología y demás tiene bastante importancia aquí en los medios de comunicación y en general el debate de segmentos obviamente muy informados, pero influyentes en la opinión pública. Excelente. Quiero agradecerles entonces a los tres por las excelentes presentaciones. Me imagino que están escuchando los aplausos virtuales que están llegando desde el público. Y entonces a Daniela para que cierre esta conversación. Okay. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por su tiempo y por una excelente conversación. También queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Para apoyar a AJC y su trabajo crítico alrededor del mundo, por favor visitar ajc.org/donate. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.